Amigos, amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Continuamos hoy con nuestra serie La armadura de Dios. Trataremos la importancia de la Biblia para la vida del cristiano y los motivos y las implicaciones de que el apóstol Pablo la considerara como la espada del Espíritu. Y para ello vamos a hablar de nuevo con Jaime Fernández Garrido, escritor, conferenciante, compositor musical y director de Nacer de Novo, el programa evangélico en la televisión autonómica gallega. Y antes de irnos con él, queremos invitarte a participar en este programa a través de nuestras redes sociales respondiendo a esta pregunta. ¿Qué te aporta el poner en práctica las enseñanzas de la Biblia? Cuéntanos. Hola Jaime, bienvenido otra vez. Encantado de estar aquí con vosotros, Beni. Pues Esteban, hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, Beni. Jaime, en tu faceta de conferenciante, ¿qué es lo que más valoras de compartir lo que es la palabra de Dios, la Biblia? Pues que podemos encontrarnos a nosotros mismos, saber quiénes somos, cuál es el significado de la vida y conocer a nuestro Creador. Eso ya es impresionante. Muy interesante. Pues si te parece, Jaime, vamos a hablar de precisamente la palabra de Dios. Cuéntanos primeramente, recuérdanos, ¿qué es la armadura de Dios y contra qué peligros nos protegía? Pues la verdad es que vivimos épocas complicadas, tanto como en aquel momento cuando Pablo estaba escribiendo. Y él habla de una armadura, creo que todos hemos visto alguna armadura cuando hemos entrado en algún castillo, para protegerse. Es obvio que ya no es físicamente, pero la Biblia habla de días difíciles, días malos, y todos tenemos días en los cuales todo se tuerce. Así que esa lucha continua y esa armadura que nos defiende merece la pena tomarla, pero también como una aventura, porque la vida cristiana también es una aventura. Estamos llegando, Jaime, al final de ese análisis de las distintas partes que componían la armadura. Cuéntanos qué papel jugaba en la armadura romana la espada. Pues en este momento, cuando Pablo habla de la espada, es curioso porque había dos tipos de espada, una espada larga y una espada más corta solo para defenderse, de dos filos que cortaba por los dos lados. Y es curioso que Pablo usa la espada defensiva. ¿Por qué? Él habla en muchas ocasiones que nosotros estamos en una posición de victoria. Cuando creemos en el Señor Jesús somos más que vencedores. Entonces solo necesitamos defendernos de esos días malos, de esos momentos complicados. No necesitamos atacar a nadie, todo lo contrario. El Señor nos enseñó a que aprendiéramos a amar incluso a nuestros enemigos. Gracias por contarnos en qué consistía específicamente la espada. Y el texto dice, tomad la espada del Espíritu, y es llamativo. Cuéntanos en qué consiste, qué tipo de espada es esta y por qué la analogía del Espíritu y la espada juntos. Porque habla en cuanto a lo que la espada es la palabra de Dios, la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia, conocemos lo que Dios nos dice, entonces encontramos significado en nuestra vida, eso que siempre estamos pensando. Las preguntas que nos hacemos, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene mi vida? Encontramos incluso nuestro propio lugar en la vida y en nuestra relación con los demás. Y eso es solamente cuando leemos lo que Dios nos dice. Y ese significado llega cuando comprendemos con nuestra mente, pero también con nuestro corazón, como vamos a ver. No solamente es intelectual, Exacto. Llega al corazón. Y es muy interesante lo que dices porque parece sumamente atractiva la palabra de Dios, pero no sé si estás de acuerdo conmigo en que cada vez en nuestra sociedad se deja más de lado la palabra de Dios. Cada vez menos gente se guía por ella, incluso cada vez la gente sabe menos intelectualmente del contenido de la Biblia. ¿Por qué crees que hemos llegado a este punto? Es una pregunta muy buena. Por una parte, la Biblia sigue siendo el libro más vendido, el más querido, el más admirado. Por otra parte, muchas personas no la conocen. ¿Por qué? Vivimos en una sociedad que se ha vuelto muy egoísta en el sentido de mirar solo hacia nosotros mismos. Las redes sociales son un ejemplo. La Biblia es como un espejo. Cuando yo leo lo que Dios dice, me veo en el espejo y entonces ahí se refleja lo que yo soy. Puede parecer algo difícil porque vemos nuestros defectos, pero también vemos la manera de vencer, la manera de ganar, la manera de vivir de otra manera. Y perdón por la redundancia, pero eso es algo que a la gente hoy no le gusta mucho hacer, incluso verse en el espejo. Nos gustan más los selfies, que todo se vea a nosotros mismos. Por eso necesitamos volver a la palabra de Dios para vernos en ese espejo y para vivir de una manera diferente. Así que estás diciendo que su contenido, pues no todo es cómodo. El contenido de la Biblia, escucharlo porque nos apela
a cada uno de nosotros interiormente, pero estás hablando también de que marca soluciones. Y mi pregunta ahora es, ¿qué beneficio puede traer el meditar en las enseñanzas bíblicas en el día a día? Pues todo el beneficio que te puedes imaginar, nos va la vida en ella, porque en la Biblia no solamente encontramos consuelo, encontramos guía, encontramos por qué estamos aquí, encontramos sentido en la vida, podemos hablar con nuestro Creador y conocer lo que Él nos dice. Es decir, todo lo que necesitamos en la vida, en esa relación con Dios, Él, por así decir, nos lo refleja, nos lo enseña a través de su palabra. Pero en la Biblia, lo más importante de todo, encontramos al Señor Jesús, la persona clave en la historia, la persona que transforma nuestra vida. Entonces, cuando leemos la Biblia, tenemos que buscarle siempre a Él. Él es la palabra viva, pero también es la palabra que un día se hizo hombre para vivir, para nacer, como todos sabemos, en un pesebre, para morir y resucitar y para transformar nuestra vida. Es decir, que vino del modo más humilde posible, pero realmente su vida causó un efecto sobrenatural y por toda la eternidad. Y pensando ya incluso en los cristianos, no sé si estaremos de acuerdo, cada uno puede tener su perspectiva, pero a veces el día a día, la vorágine del día a día también puede suponer un obstáculo para realmente acercarnos a esas verdades. ¿Qué piensas? Sí, a veces no solamente los cristianos, sino la gente que no conoce todavía a Dios, no se dan cuenta que la clave en la palabra de Dios es un libro, es leerla. Por lo tanto, leerla todos los días. Pero hay que dar un paso más adelante y es vivirla, aplicar lo que leemos. Porque si no, nos vemos en el espejo y decimos, bueno, pues no me importa lo que estoy viendo. Y así jamás podemos progresar, jamás podemos vivir esa vida de aventura que el Señor Jesús nos ofrece. Pero además, incluso para aquellos que aman al Señor, tenemos que leer siempre la Biblia buscando al Señor Jesús. Porque la clave no es solamente el conocimiento, sino que Él llega a nuestro corazón, nos transforme por completo. Cuando vamos a la Biblia, vamos a ver al Señor Jesús, vamos a escucharle a Él y vamos a dejar que Él transforme nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, todo. Y vamos a amarle de una manera extraordinaria, claro. Es decir, que merece realmente la pena tener ese contacto diario con la palabra de Dios. Yo he mencionado brevemente el trajín, por así decirlo, del día a día. ¿Piensas que puede haber algún obstáculo más, incluso para los creyentes, a la hora de llegar a dar ese paso y tener esa meditación más o menos diaria? Sí, porque no nos damos cuenta de la trascendencia que tiene. No podemos vivir sin el Señor, no podemos vivir sin que su Espíritu nos hable y sin conocer algo nuevo del Señor Jesús cada día. Entonces tenemos que buscar la manera de, como sea, ir a la palabra de Dios y leerla. Una vez el Señor Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre. Normalmente, por muy llenos de actividades que estemos, buscamos tiempo para comer. Pues necesitamos buscar tiempo también para que nuestro espíritu y nuestro cuerpo por completo pues coman de esa palabra viva, que es la imagen tan bonita que dejó el Señor Jesús. Cuando estás tan apasionado, tan enamorado de alguien que dices, me lo comería, por decirlo de una manera que todos me entienden, ¿no? Pero es una imagen, esa imagen de buscar al Señor Jesús todos los días y necesitarlo a Él, es lo que transforma nuestra vida. ¿Qué consejo nos darías? Porque estamos hablando de que hay que lograrlo, merece la pena y hay que lograrlo. ¿Qué consejo nos darías para reservar ese tiempo y realmente poder disfrutar de la palabra de Dios? Buscar siempre un momento. A veces nosotros tenemos lo que yo llamo tiempos perdidos. Llegas muy cansado o dices voy a hacer zapping o estás en un atasco en el coche o sencillamente estás esperando a que llegue una cita. Sencillamente ten tu Biblia en tus manos. Hoy tenemos la ventaja de que puede estar hasta en el teléfono. Y no leas por leer. Habla, porque muchas veces la gente me dice por algunos libros que he escrito, pues me encanta hablar contigo porque entiendo lo que has escrito. Pues es lo mismo con el Señor. Pide al Espíritu de Dios que te ayude, habla con el Señor, dile, háblame, aunque solo sea un par de versículos. Y eso realmente va a ser impresionante y apasionante al mismo tiempo. Pues gracias por esos consejos que son útiles realmente para todos. Cuéntanos ya a nivel personal, a ti, ¿qué te aporta el meditar en la Biblia y cómo luego lo trasladas en tus libros? Una de las cosas más importantes es que por medio de la palabra de Dios conocemos a nuestro Creador. También lo podemos conocer por la naturaleza, lo podemos conocer por medio de su espíritu, por medio de lo que otras personas puedan decir, como por ejemplo ahora que nos están escuchando. Pero la Biblia es su palabra escrita, entonces nos ayuda a conocerle, pero también nos ayuda a saber quiénes somos nosotros mismos.
En muchas situaciones difíciles, cuando no sabemos qué hacer, la palabra de Dios nos guía, nos trae consuelo. En momentos incluso en el que físicamente nos estamos jugando nuestra vida por una enfermedad, Dios te habla de una manera directa. Y el Espíritu de Dios no solamente te habla, sino que te llena por completo y te ayuda a ver cómo el Señor Jesús está siempre contigo, siempre a tu lado. No es una palabra, no es un libro para leer, es un libro para vivir siempre. Muy interesante lo que estás diciendo. Imagínate, y yo estoy seguro de que alguna persona en la audiencia igual ya traía esa inquietud o se está desarrollando ahora mismo y está diciendo, venga, voy a acercarme a la Biblia, voy a empezar a leerla. ¿Qué consejo le darías a una persona que nunca la ha leído? Pues quizás que comience por uno de los evangelios. El de Marcos es el más sencillo, parece escrito por un periodista porque va narrando todas las cosas que existen, que fueron en la vida del Señor Jesús, lo que Él hizo, lo que Él enseñó. Entonces ese puede ser muy bonito, también el evangelio de Juan, pero sobre todo algo muy sencillo. Sé que quizás algunos piensan que suena muy raro, muy espiritual, pero lo que decía antes, hablar con el Creador, decirle, Señor Jesús, voy a leer sobre tu vida, háblame, quiero que toques mi vida. Y Él lo va a hacer. Todas las personas que conocemos a lo largo de muchos años, incluso en nuestro programa de televisión, que toman esa decisión tan sencilla de decirle, Señor, háblame porque quiero que transformes mi vida. Dios habla, siempre. Dios habla siempre, ¿verdad? Y queremos siempre llevar un poco el contenido a la Iglesia y la sociedad. ¿Qué efecto podría tener el que la Iglesia viviera cada vez más impregnada de la palabra de Dios? El efecto es inmediato porque cuando estamos apasionados por Dios, no solamente lo contamos a los demás, le contamos lo que Él hace en nuestra vida, sino que con esa razón y con esa manera de vivir, transformamos la sociedad. Vivimos de una manera diferente, seguimos lo que Dios nos dice. Entonces, como decía antes, amamos a los demás, es decir, no solamente Dios transforma nuestra vida, sino que transforma todo lo que nos rodea, en nuestro trabajo. Queremos hacer las cosas bien porque queremos parecernos a nuestro Padre Celestial, queremos honrar al Señor Jesús en todo. Entonces, no es que no podamos mentir o no podamos hacer cosas malas, es que ni lo pensamos, porque vivimos de una manera diferente. Conocemos cómo nuestro Creador nos ha transformado y eso es el fruto del Espíritu que la Biblia habla, que es normal en nuestra vida. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Imagínate si todos viviéramos así. Sería mucho más fácil ver el telediario, por ejemplo, sí, o cualquier otra esfera de nuestra realidad. Pues nos has dejado un reto muy grande por delante, que el Señor nos ayude a vivir de este modo y yo te doy las gracias por acompañarnos en esta mañana, Jaime. Encantado de estar con vosotros. Interesante entrevista con Jaime Fernández, nos tenemos ya que marchar, pero antes queremos animarte a leer la Biblia y gracias a la labor de las iglesias evangélicas y a la generosidad de la Sociedad Bíblica de España es que podemos regalarte esta Biblia. Si todavía no la tienes, llámanos ahora al teléfono 91 743 4400 y te la haremos llegar gratis. Y para todos los que formáis parte de nuestro club de amigos, pues vamos a sortear en esta ocasión este libro, Los tres son uno, un libro de Stuart Olyott que nos llega gracias a la generosidad de la editorial Peregrino. Muchas gracias por acompañarnos un domingo más y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.